Desde hace unos meses se está hablando de Facebook Meta, el metaverso que ha creado Facebook para crear algo alterno a nuestra realidad. Y quieres invertir tu dinero en algo que sea rentable y que, por así decirlo, sea fácil de sacar, invertir y todo lo que tiene que ver con finanzas a largo y corto plazo. Facebook Meta es tu mejor opción. ¿Por qué? Porque compañías grandes como Microsoft, Epic Games, Sandbox y por ejemplo Amazon están invirtiendo grandes cantidades de dinero, de millones de dinero en esa compañía. ¿Por qué me refiero a eso? Porque esas compañías comenzaron desde cero y están invirtiendo en algo totalmente nuevo y ajeno a lo que es nuestra realidad. Sí, sabemos de multiversos y ese tipo de cosas, pero no llevarlo a una realidad. Sí habían, pero no habían compañías con esta compañía detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Aparte de eso, hay muchas compañías grandes detrás de todo esto. Pero se preguntarán, ¿qué buscan esas compañías? Que por así decirlo, gran parte de esas compañías son de negocios tangibles, de ventas, de servicios y ese tipo de cosas. Bueno, introducir sus negocios a lo que son el metaverso, sí, a algo totalmente digital y ajeno a lo que son sus servicios, para introducirlos aquí, para vender servicios a través de este metaverso. ¿Por qué? Porque el metaverso te hará, por así decirlo, el metaverso es una entrada a multinivel universos y ese tipo de cosas, porque cada compañía va a establecer su metaverso, sus condiciones, su moneda y todas sus cosas con lo que tienen que ver con juegos. Pensemos eso como un juego paralelo a uno a otro. Por ejemplo, lo que es Roblox y lo que es Epic Games. Sabemos que son juegos, pero en cada juego hay diferentes, por ejemplo, monedas, condiciones, física como tal. Hay en cada compañía o cada desarrollo que se haga, en cada proyecto, habrá un universo paralelo del uno del otro. Sí, habrá algo general que es el metaverso que los unirá para poderse entrar y salir y buscar algo que se adapte más a tus necesidades, a tus gustos. Y ahí es que está el punto de inversión. Hay dos formas de invertir en esto: comprando acciones y por otro lado comprando terrenos para crear tiendas virtuales dentro de los juegos o del metaverso como tal, porque el metaverso será un portal. Dentro de ese portal pueden haber centros comerciales, casas, viviendas, todo tipo de cosas que tú te puedes imaginar, puedes crearlo dentro. Hay dos formas, ya, comprando terrenos, porque hay un terreno que se vendió de 1 kilómetro cuadrado en el metaverso a 2.5 millones de dólares, siendo en el metaverso. Supongamos que alguna compañía como por ejemplo Amazon crea su universo paralelo o simplemente se agrega lo que es el metaverso, al punto general del metaverso. Compra y vende servicios dentro del metaverso sin sacarlos al mundo real. Compañías como Amazon, Adidas, están comprando y ya invirtiendo en esto. Sí, Adidas, la compañía que se dedica a crear calzados y ropa en general. Esos calzados y ropa en general se harán para el metaverso, para crearlos aquí. Bueno, se podrán hacer que conciertos virtuales, esas ediciones especiales de ropa, por ejemplo, se podrán tener en el metaverso, parecido a lo que es algo de los NFTs. Cuando decimos metaverso, decimos o nos referimos en general a lo que son juegos y realidades alternas, pero también podemos introducir lo que son reuniones y tipo de cosas que en el mundo real podemos hacer. Reuniones, salas de educación, salas de clases, como por ejemplo puedes tomar clases, tener tu computadora, dentro del metaverso, tener tu teclado, tener todo, una realidad alterna a la nuestra, como quien dice algo real, pero dentro de lo virtual. Otra forma de invertir es rentar, por ejemplo, locales, como lo podrías hacer en un mundo real. Otra cosa es invertir también en tokens, en lo que es las criptomonedas que habrán dentro de lo que es el metaverso. Sabemos que en cada metaverso va a haber diferentes condiciones, entre ellas diferentes monedas. En cada moneda su valor va a cambiar correspondiente a las inversiones, porque tendrás que invertir en esas monedas que tú te agregas a este metaverso y de luego eso va a cambiar lo que es ¿por qué su valor? Eso, invertir, porque ya que con grandes compañías se están introduciendo a esto y ahora es que está comenzando, sería la mejor opción. Pero la mejor opción sería invertir en lo que es metaverso, no otras compañías que están en el metaverso, porque al introducir dinero al metaverso están introduciendo en general, a mejorar eso en general. Y estamos introduciendo dinero a lo que es el capital, a lo que es la cabeza de ese cuerpo, el metaverso. Yo, yo espero que eso le haya gustado el 100%, que haya servido de, por así decirlo, de educación,
o simplemente los haya entretenido. Gracias por ver el video.